Julián Álvarez descubre que antiga vecina de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impide o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Lejos del estruendoso clamor de los estadios europeos y del brillo a menudo hueco de la fama mundial, Julián Álvarez, el hijo pródigo de Calchín, buscaba el refugio sereno de su cuna. Anhelaba la caricia de sus raíces, el polvo familiar de las calles que atestiguaron sus primeros sueños y la honestidad sencilla de su gente. Con la discreción que siempre lo caracterizó, se sumergió en aquellos días de reencuentro, saboreando cada instante, cada recuerdo precioso y el afecto genuino de sus coterráneos. Poco sabía él que mientras se reconectaba con su pasado, una sombra de preocupación se cernía sobre el destino de una vieja y querida amistad, un lazo tejido en los días en que era apenas la arañita, soñadora, y este descubrimiento inminente lo enfrentaría a una realidad que pondría a prueba la profundidad de su carácter, mucho más allá de cualquier gloria deportiva ya conquistada. El regreso de Julián no era una ostentación de éxito, sino una peregrinación íntima al epicentro de sus valores. Calchín representaba para él más que un punto en el mapa. Era la brújula moral que lo guiaba, el lugar donde las complejidades de la vida adulta se desvanecían ante la simplicidad de los afectos verdaderos. Disfrutaba del anonimato relativo que su pueblo le concedía, un respeto silencioso que valoraba más al hombre que al ídolo. Cada conversación con viejos amigos, cada historia compartida, era un bálsamo para su alma, un recordatorio constante de la importancia de nunca olvidar sus orígenes. Él se permitía ser solo Julián, el chico que soñaba en grande, pero que nunca dejó de tener los pies firmemente plantados en la tierra que lo vio nacer y crecer, moldeando su espíritu resiliente y su corazón generoso, cualidades que pronto serían puestas a prueba. En los primeros días de su estancia, se dedicó a actividades sencillas, caminatas matutinas bajo el sol a un templado de la provincia, charlas sin prisa en la plaza principal y visitas a familiares que llenaban su corazón de calor. La fama, con sus exigencias y su brillo constante, parecía un eco lejano, una realidad paralela que poco interfería en la paz que encontraba en Calchín. Sus pensamientos vagaban por los recuerdos de una infancia donde cada callejón era un campo de aventuras y cada rostro amigo un puerto seguro. Era en ese ambiente de profunda introspección y reconexión que Julián se encontraba, absorbiendo la energía vital de su tierra, sin sospechar que el destino le reservaba un papel crucial en una historia de angustia y esperanza que se desarrollaba discretamente muy cerca de allí, exigiéndole más que solo recuerdos. La tranquilidad de Calchín era, para Julián, un tesoro invaluable. Observaba a los niños jugando al fútbol en la misma placita donde él mismo había dado sus primeras patadas, y una sonrisa nostálgica afloraba en sus labios. Sentía el peso de la responsabilidad que conllevaba su trayectoria, pero allí, entre los suyos, esa responsabilidad se transformaba en un deseo aún mayor de retribuir, de alguna forma, todo el apoyo y cariño que lo impulsaron. Él no buscaba aplausos ni reconocimiento. Su motivación era intrínseca, un eco de la educación sólida y los valores humanitarios que sus padres le inculcaron desde temprana edad. Esta necesidad de marcar la diferencia, de ser una fuerza positiva, pronto encontraría un canal inesperado para manifestarse, revelando la verdadera dimensión de su grandeza humana, más allá de las 4 líneas. Mientras Julián se deleitaba con la normalidad casi terapéutica de sus días en Calchín, la vida en el pequeño pueblo seguía su curso habitual, con sus alegrías discretas y sus desafíos silenciosos. Él absorbía cada detalle, cada matiz de aquella existencia que, aunque simple, era rica en lazos humanos y en historias de superación cotidiana. Notaba el paso del tiempo en el rostro de los más mayores, la energía vibrante de la juventud local y la resiliencia de una comunidad acostumbrada a enfrentar las adversidades con unión y fe. Era un observador atento,
y su corazón, siempre sensible a las necesidades ajenas, comenzaba a intuir que, detrás de la aparente calma, existían preocupaciones que pronto le serían reveladas, invitándolo a intervenir de una manera que trascendería cualquier expectativa, redefiniendo su legado en su tierra natal. La atmósfera de Calchín, con su ritmo pausado y su familiaridad acogedora, permitía a Julián despojarse de la armadura de astro internacional. Allí, él era simplemente uno de los suyos, y esa autenticidad era lo que más valoraba. Las conversaciones fluían sin el filtro de la fama, y los consejos de los mayores, las bromas de los amigos de la infancia, todo eso lo reconectaba con la esencia de quién era antes de que el mundo conociera su talento. Sin embargo, esta inmersión en sus orígenes también lo volvía más perceptivo a las sutilezas, a lo no dicho, a las preocupaciones veladas que flotaban en el aire. Una intuición sutil, un presentimiento aún difuso, comenzaba a formarse en su mente, preparándolo para el momento en que una noticia específica transformaría su visita de descanso en una misión de compasión y solidaridad inesperada. Los días transcurrían entre el reencuentro con sabores de la infancia, el abrazo apretado a tíos y primos, y las largas mateadas donde las palabras eran, a veces, menos importantes que la compañía silenciosa. Julián valoraba estos momentos de pura humanidad, donde la simplicidad se revelaba como la mayor de las sofisticaciones. Era un período de recarga emocional y espiritual, fundamental para enfrentar los desafíos futuros en su carrera. No obstante, Calchín no solo le ofrecería descanso, pronto le presentaría una situación que tocaría profundamente sus fibras más íntimas, revelando que su conexión con aquella tierra iba mucho más allá de los recuerdos felices, extendiéndose a un compromiso tácito con el bienestar de sus habitantes, especialmente aquellos que en silencio enfrentaban batallas difíciles y necesitaban un gesto de esperanza. Julián Álvarez descubre que Antiga Viciña de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impede o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Fue durante una de esas tardes tranquilas, en medio de una charla distendida con amigos de toda la vida y algunos parientes cercanos, que surgió el nombre de Doña Beatriz. Julián, con la naturalidad de quien recuerda figuras queridas del pasado, preguntó por ella, rememorando vívidamente a la anciana cuyo amable sonrisa y palabras de aliento eran una constante en su niñez. La respuesta, sin embargo, no llegó con la levedad esperada. Un silencio breve, pero cargado de significado, precedió a las palabras que pintaron un cuadro sombrío. Doña Beatriz, viuda desde hacía algunos años y con recursos económicos cada vez más escasos, enfrentaba la más terrible de las pruebas. La amenaza de perder la pequeña casa donde había construido toda su vida era inminente, un fantasma desesperante que acechaba sus días y noches, ensombreciendo su existencia. La mención de las dificultades de Doña Beatriz flotó en el aire como una nube densa, disipando instantáneamente la ligereza del encuentro. Los rostros de los presentes se ensombrecieron, y Julián pudo sentir la genuina preocupación que todos compartían por la vieja vecina. Le contaron, con detalles comedidos pero suficientes para que comprendiera la gravedad de la situación, sobre las deudas que se acumulaban, la salud que comenzaba a flaquear bajo el peso de la angustia, y la notificación fría que anunciaba el posible desalojo. Para Julián, cada palabra era como una punzada, trayendo a colación la imagen de aquella mujer que, con tan poco, siempre encontró una forma de ofrecer un gesto de cariño, un consejo o simplemente una mirada de afecto que significaba el mundo para el niño que soñaba con conquistar lo imposible. Escuchaba atentamente, y con cada nueva información, una sensación de urgencia crecía en su pecho. Recordó las innumerables veces que, al pasar por la casa de Doña Beatriz, recibía un saludo y un Dios te bendiga, muchacho. Palabras que, en la simplicidad de su fe, parecían portar una fuerza protectora. La idea de que aquella misma señora
un símbolo de bondad y resiliencia en sus memorias, pudiera ahora estar tan vulnerable, tan cerca de perder el único techo que conocía, era algo que su corazón se negaba a aceptar pasivamente. La noticia no era solo una información triste sobre una antigua conocida, era un llamado silencioso que resonaba en su conciencia, despertando un profundo sentido de responsabilidad y la necesidad imperiosa de actuar sin demora. Los amigos y familiares, percatándose del impacto de la noticia sobre Julián, intentaron suavizar el relato, quizás temiendo sobrecargarlo con los problemas locales durante su breve periodo de descanso. Pero para él, aquello no era una carga, sino una cuestión de principios fundamentales. La imagen de doña Beatriz, con su rostro arrugado por el tiempo y los desafíos, pero siempre iluminado por una sonrisa sincera, estaba grabada en su mente. Él sabía, por experiencia propia, el valor de un hogar, de la seguridad de tener un lugar a donde volver, la posibilidad de que esa seguridad le fuera arrebatada a alguien tan querido y que tanto representaba para la comunidad de Calchín, comenzó a generarle una inquietud que iba más allá de la mera compasión, transformándose en un motor para la acción. Las conversaciones de aquella tarde se extendieron, pero la preocupación por doña Beatriz se convirtió en el tema central, aunque velado por momentos de reminiscencias y asuntos cotidianos. Julián, aunque externamente sereno, procesaba internamente la magnitud del problema. Comprendía que la situación de una anciana, viuda y sin grandes recursos, era de una fragilidad extrema en el complejo sistema financiero y legal. La burocracia, las deudas acumuladas, la falta de una red de apoyo robusta, todo conspiraba en su contra. Mientras sus amigos hablaban, él ya comenzaba a trazar mentalmente los posibles caminos para encontrar una solución, consciente de que cualquier intervención debería realizarse con extrema delicadeza y, sobre todo, con un profundo respeto por la dignidad de aquella mujer valiosa. La figura de doña Beatriz, antes un recuerdo afectuoso de su infancia, se transformaba ahora en un símbolo de la vulnerabilidad que a menudo se esconde detrás de sonrisas gentiles y puertas cerradas. Julián sintió un nudo en el corazón al imaginar el sufrimiento silencioso de aquella señora, la angustia de ver amenazado el lugar que guardaba todos sus recuerdos. Él, que había alcanzado el estrellato y conquistado el mundo con su talento, se sentía súbitamente pequeño ante la dimensión de aquel drama humano tan cercano, tan real. La fama y el éxito parecían insignificantes si no podían servir para aliviar el sufrimiento de quien un día le ofreció, desinteresadamente, un poco de luz en su camino, un faro en su niñez. Al final de aquel encuentro, la ligereza inicial se había disipado por completo, dando paso a una seriedad reflexiva en el semblante de Julián. Se despidió de sus amigos y familiares, con la promesa de pensar sobre el asunto, pero en su fuero interno, la decisión ya estaba tomada. No podía simplemente ignorar lo que acababa de oír. La historia de doña Beatriz había tocado una fibra sensible en su alma, activando aquel instinto protector y aquella generosidad que eran sellos distintivos de su carácter. Aquella noche, el sueño tardaría en llegar, pues su mente estaría ocupada planeando, en silencio, cómo podría intervenir para cambiar el destino de aquella querida vecina, sin que ella siquiera sospechara el origen de la ayuda que estaba por llegar. Julián Álvarez descubre que antiga viciña de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impede o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La noticia sobre la desesperada situación de doña Beatriz reverberó en la mente de Julián con la fuerza de un impacto directo. Los recuerdos, antes dulces y nostálgicos, adquirían ahora un matiz de urgencia y honda preocupación. Rememoró con nitidez cristalina no solo las sonrisas, sino la genuina bondad que emanaba de aquella sencilla anciana, las galletas caseras que a veces le ofrecía tras un entrenamiento exhaustivo en su infancia, las palabras de aliento dichas con una convicción maternal, los pequeños gestos de afecto que para un niño soñador
significaban el reconocimiento de su potencial. La idea de que esta misma mujer pudiera ser despojada de su hogar, el santuario de sus memorias y la única seguridad que le restaba en la vejez, era para él algo visceralmente insoportable, un pensamiento que le causaba una profunda angustia. Comprendía instintivamente que la casa de doña Beatriz era mucho más que ladrillos y argamasa. Era el repositorio de una vida entera de experiencias, el escenario de alegrías y tristezas, el lugar donde cada objeto contaba una historia. Perder aquello significaría para ella no solo la pérdida de un techo, sino el desarraigo de su propia identidad, la ruptura de un lazo vital con su pasado y con el legado de su difunto esposo. Julián sintió un nudo en la garganta al imaginar el miedo y la soledad que debían estar consumiendo a la anciana. Sabía que necesitaba profundizar su entendimiento sobre la situación, pero esta investigación debía llevarse a cabo con la máxima discreción, para no herir el orgullo de doña Beatriz, ni exponerla innecesariamente a la curiosidad ajena, lo que podría agravar aún más su sufrimiento. La complejidad de la situación residía no solo en la cuestión financiera, sino también en la delicadeza humana involucrada. Doña Beatriz era conocida en Calchín por su dignidad y por su renuencia a pedir ayuda, incluso cuando la necesidad se hacía presente. Julián sabía que cualquier acercamiento directo podría ser malinterpretado, o peor, podría hacer que ella se sintiera humillada. Este dilema moral lo consumía. ¿Cómo ayudar efectivamente sin que su intervención pareciera un acto de caridad ostentosa o paternalista? La respuesta, intuía, estaba en actuar en las sombras, en ser una fuerza invisible pero poderosa, capaz de revertir el curso de los acontecimientos sin que la protagonista de aquel drama siquiera supiera a quién agradecer, preservando así su integridad y su paz de espíritu ante todo. Pasó las horas siguientes inmerso en pensamientos, analizando cada detalle que le habían contado, la imagen de la notificación de desalojo, el miedo en los ojos de una señora que siempre había transmitido seguridad, la inminencia de la pérdida. Todo esto se mezclaba en su mente, generando un torbellino de emociones, compasión, indignación y una creciente determinación. Él, que había enfrentado a adversarios temibles en los campos de juego del mundo, sentía ahora el peso de una batalla diferente, una lucha contra la injusticia y el desamparo. Esta lucha no exigía fuerza física ni habilidad con el balón, sino inteligencia emocional, estrategia y, sobre todo, un corazón dispuesto a donarse anónimamente por el bien de otro, una verdadera prueba de su humanidad más profunda. La preocupación por doña Beatriz se superpuso a cualquier otro pensamiento. El descanso que había venido a buscar en Calchín se había transformado en una vigilia silenciosa, donde el bienestar de aquella señora se había convertido en su prioridad absoluta. Reflexionó sobre el verdadero significado del éxito y la fama. ¿De qué valdrían todos sus triunfos si permanecía indiferente al sufrimiento de alguien que, de forma tan sencilla, había contribuido a moldear al hombre en que se había convertido? Esta reflexión reforzó su convicción de que necesitaba encontrar una manera de intervenir. No se trataba de caridad, sino de un profundo sentido de gratitud y de justicia, valores que sus padres le enseñaron a cultivar desde la más tierna edad y que ahora lo impulsaban a actuar con decisión. Julián comenzó a considerar las opciones prácticas. Necesitaría información precisa sobre la deuda, los plazos legales y los trámites necesarios para regularizar la situación. Sin embargo, obtener estos datos sin levantar sospechas o sin que doña Beatriz tuviera conocimiento de su interés era el gran desafío. No quería que su ayuda se convirtiera en motivo de comentarios en el pequeño pueblo, ni que la señora se sintiera avergonzada. La discreción era fundamental, no solo para proteger la dignidad de ella, sino también para garantizar que su intervención fuera genuinamente altruista, desprovista de cualquier búsqueda de reconocimiento público. Su mente trabajaba febrilmente, buscando la estrategia perfecta para ejecutar su plan silencioso, un plan que nacía del más puro sentimiento de empatía y solidaridad.
La angustia de doña Beatriz, aunque no atestiguada directamente por él, se había vuelto palpable en sus pensamientos. Se ponía en su lugar, tratando de imaginar la desesperación de enfrentar la vejez con la amenaza constante de la pérdida de todo lo que le era más querido. Esta profunda empatía era el motor de su acción. No era solo una cuestión de resolver un problema financiero. Se trataba de restaurar la paz, la seguridad y la dignidad de una persona que merecía terminar sus días en su propio hogar, rodeada de sus recuerdos y del cariño de la comunidad. Julián sentía que el destino lo había puesto allí, en ese momento, no por casualidad, sino para que él pudiera ser el instrumento de un cambio positivo en la vida de doña Beatriz. Julián Álvarez descubre que antiga Viciña de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impede o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Con la decisión firmemente anclada en su corazón, Julián Álvarez comenzó a trazar los contornos de su plan sigiloso. Conocía bien la índole de doña Beatriz, una mujer de fibra, resiliente y, por encima de todo, orgullosa. Jamás, bajo ninguna circunstancia, ella extendería la mano para pedir ayuda, aunque el agua le llegara al cuello. Esa certeza guiaba cada paso de su estrategia. Movido por una oleada abrumadora de gratitud por las pequeñas gentilezas recibidas en la infancia y por un inquebrantable sentido de justicia, optó por operar en las sombras, como un verdadero ángel guardián, tejiendo una red de protección invisible alrededor de la antigua vecina. Su primera acción concreta fue buscar, con absoluta discreción, a un abogado de su entera confianza establecido en la región, alguien que pudiera actuar en su nombre sin revelar su identidad. El contacto con el profesional del derecho se realizó con la máxima cautela. Julián expuso la situación de forma clara y objetiva, pero con un énfasis casi obsesivo en la necesidad de secreto absoluto. Pidió que se levantaran todas las deudas pendientes de doña Beatriz, desde las menores facturas hasta las obligaciones más cuantiosas que amenazaban la posesión de su inmueble. Quería un panorama completo y preciso de la situación financiera de la señora para poder encontrar una solución definitiva que no solo resolviera el problema inmediato, sino que también garantizara su tranquilidad futura. La instrucción era clara. Su identidad como el benefactor detrás de aquella acción debía permanecer completamente oculta, a toda costa, para todos los involucrados, especialmente para la propia doña Beatriz. El abogado, un hombre experimentado y conocedor de las dinámicas del pequeño pueblo, quedó visiblemente conmovido por la nobleza y la humildad del gesto de Julián. Comprendió de inmediato la delicadeza de la misión y aseguró al joven crack que conduciría todas las etapas del proceso con la discreción y la eficiencia requeridas. Se inició, entonces, una investigación financiera minuciosa pero silenciosa. El letrado, usando su prerrogativa profesional y sus contactos, comenzó a reunir la información necesaria, pieza por pieza, como un complejo rompecabezas. Cada llamada telefónica, cada consulta a registros públicos, cada negociación con acreedores se realizaba de forma que no se levantara ninguna sospecha sobre el origen de los recursos que pronto estarían disponibles para saldar las deudas de la anciana y proteger su hogar. Julián seguía el progreso a distancia, con el corazón encogido por la ansiedad, pero confiado en la competencia del profesional que había elegido. Evitaba cualquier contacto directo con personas que pudieran, inadvertidamente, filtrar alguna información. Sus días en Calchín continuaban con apariencia de normalidad, pero sus pensamientos estaban constantemente volcados en el desarrollo de aquella operación secreta. Sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa, consciente de que el tiempo era un factor crucial. La amenaza del desalojo pendía como una espada sobre la cabeza de doña Beatriz, y él necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. La idea de que su plan pudiera fallar o que su identidad fuera revelada antes de tiempo lo perturbaba, pero se aferraba a la esperanza de que todo saldría bien y la paz volvería. Mientras el abogado trabajaba entre bastidores, levantando cifras y negociando condiciones,
Julián reflexionaba sobre la ironía de la situación. Él, que vivía bajo los reflectores, constantemente expuesto al juicio público, ahora buscaba el completo anonimato en uno de los actos más significativos de su vida. Percibía que la verdadera recompensa no estaba en el reconocimiento externo, sino en la satisfacción íntima de hacer el bien, de aliviar el sufrimiento de alguien que, de forma tan modesta, había marcado positivamente su trayectoria. Esta convicción fortalecía su determinación de mantener el secreto, pues la pureza del gesto residía precisamente en su naturaleza altruista y desinteresada, libre de cualquier vanidad o búsqueda de aplausos públicos que pudieran desvirtuar la intención original. Los días se sucedían y la presión aumentaba. El abogado informaba a Julián sobre cada avance, cada obstáculo superado. Las deudas eran mayores de lo que se había imaginado inicialmente, involucrando a diferentes acreedores y una maraña de burocracias. Pero la determinación de Julián era inquebrantable. Autorizó el pago íntegro de todos los débitos, sin dudarlo, proveyendo los recursos necesarios para que el abogado pudiera saldar cada centavo adeudado por doña Beatriz. El plan de la araña estaba en pleno desarrollo, y la red de solidaridad que él tejía en silencio comenzaba a cerrarse, preparando el terreno para lo que parecería un verdadero milagro a los ojos de la humilde señora y de toda la comunidad de Calchín, un acto de pura generosidad. La complejidad de la operación exigía paciencia y precisión quirúrgica. Cualquier paso en falso podría comprometer el sigilo y, consecuentemente, el impacto emocional positivo que Julián deseaba proporcionar. Visualizaba el alivio en el rostro de doña Beatriz, la sorpresa y la gratitud que ella sentiría al saber que sus problemas habían desaparecido como por arte de magia. Ese era su mayor objetivo, devolver la paz a aquella alma afligida, sin que ella tuviera que cargar con el peso de la deuda o de la gratitud explícita hacia un benefactor conocido. El anonimato era la clave para que la ayuda fuera recibida como un regalo del destino, una intervención divina que restauraría su fe en la bondad humana, sin personalismos innecesarios. Julián Álvarez descubre que Antiga Viciña de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impide o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En la cúspide de su angustia, cuando los días se acortaban y las noches se llenaban de plegarias silenciosas y lágrimas contenidas, doña Beatriz ya casi no encontraba fuerzas para alimentar la esperanza. El aviso de desalojo, con sus letras frías y su plazo implacable, reposaba sobre la mesa de la cocina como un heraldo de la desgracia, un recordatorio constante de que el fin de su historia en aquella casa estaba peligrosamente cerca. Cada golpe en la puerta, cada ruido en la calle, sonaba como la llegada de los oficiales de justicia. Fue en este escenario de desolación y resignación que sucedió lo inesperado, un verdadero milagro que rompió la oscuridad que la envolvía. Un representante legal, de semblante serio pero con un aura de buenas noticias, apareció súbitamente en su puerta, trayendo consigo un giro argumental absolutamente increíble. El hombre, con documentos en mano, explicó de forma serena y clara que todas sus deudas pendientes, aquellas que la asfixiaban y amenazaban su hogar, habían sido íntegramente saldadas. Doña Beatriz, inicialmente, no pudo procesar la información. Parpadeó varias veces, como intentando despertar de un sueño. Preguntó, con la voz embargada por la incredulidad, ¿quién sería el responsable de tamaña generosidad? El representante legal, fiel a las instrucciones recibidas, informó únicamente que un benefactor anónimo se había encargado de todo y que, como consecuencia directa, el terrible proceso de desalojo que tanto la atormentaba estaba oficial e irrevocablemente cancelado. La casa, su amado refugio, seguiría siendo suya, para su total tranquilidad y la de todos los que la querían. Las piernas de doña Beatriz flaquearon y tuvo que apoyarse en el quicio de la puerta. Las lágrimas, antes de miedo y desesperación, ahora brotaban de sus ojos como una cascada de alivio y profunda, abrumadora incredulidad.
Sollozos de emoción sacudían su frágil cuerpo. Intentaba articular palabras de agradecimiento, pero solo balbuceaba sonidos inconexos, el corazón desbordando una gratitud que no encontraba destinatario conocido. Miraba al cielo, al rostro del abogado, a las paredes de su casita, como buscando una explicación lógica para aquel acontecimiento que desafiaba toda su comprensión de la realidad. ¿Quién, en su sano juicio, haría algo tan grandioso por una simple viuda como ella, sin pedir nada a cambio, sin siquiera revelar su nombre? Era un misterio que la sobrepasaba. La noticia se difundió por el vecindario como un reguero de pólvora, pero de una forma diferente a lo que se podría esperar. No hubo chismes, solo una mezcla de asombro y alegría, contagiosa. Los vecinos más cercanos, que seguían de cerca el sufrimiento de doña Beatriz, corrieron a su casa al enterarse de lo ocurrido. La encontraron sentada en su mecedora, aún en estado de shock, pero con un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo no se veía. Ella contaba y recontaba la visita del abogado, la noticia de la cancelación de las deudas, la mención al benefactor anónimo. Cada repetición de la historia parecía solidificar la realidad de aquel milagro, haciéndolo un poco más tangible en su mente aturdida por la sorpresa y la emoción incontenible. Para doña Beatriz, era como si la propia providencia divina hubiera intervenido a su favor. En sus oraciones, siempre había pedido una salida, una luz al final del túnel, pero jamás imaginó una solución tan completa y tan misteriosa. La ausencia de un nombre a quien agradecer hacía el gesto aún más puro, más celestial. Se sentía como si hubiera sido tocada por la mano de un ángel invisible, un ser de luz enviado para restaurar su fe en la bondad y en la compasión humanas, justo cuando esa fe comenzaba a vacilar bajo el peso de las adversidades. La sensación de alivio era tan intensa que casi la ahogaba, una liberación completa de la carga que había soportado durante tanto tiempo, un verdadero renacer. El representante legal, tras entregar todos los documentos que acreditaban la liquidación de las deudas y la anulación del proceso de desalojo, se despidió discretamente, dejando tras de sí una atmósfera de asombro y gratitud inmensa. Doña Beatriz, amparada por sus vecinos, entró en su casa, que ahora parecía más iluminada, más acogedora que nunca. Cada objeto, cada rincón, antes asociado a la angustia de la pérdida inminente, ahora brillaba con la promesa de un futuro sereno. Tocó las paredes, acarició los muebles, como si se estuviera reencontrando con su hogar, reafirmando su lazo indisoluble con aquel espacio sagrado. El misterio sobre la identidad del benefactor flotaba en el aire, pero en 1900, ese momento, lo único que importaba era la certeza de que estaba a salvo. La mano invisible de la providencia, orquestada secretamente por Julián Álvarez, había cumplido su papel. El día que había comenzado bajo la sombra de la desesperanza, terminaba con la luz radiante de la salvación. Doña Beatriz, entre lágrimas que ahora eran de pura felicidad, agradecía a los cielos, al universo, a esa fuerza desconocida que le había devuelto no solo su casa, sino también su dignidad y su paz espiritual. No tenía idea de que su Salvador estaba más cerca de lo que imaginaba, observando desde la distancia, con el corazón reconfortado por una alegría silenciosa y profunda, la alegría de quien cumple una misión guiada únicamente por el amor y la compasión, sin esperar absolutamente nada a cambio. Julián Álvarez descubre que Antiga Viciña de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impede o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La ola de alivio que invadió a doña Beatriz se desbordó rápidamente hacia sus amigos más íntimos y los vecinos que compartían su día a día en Calchín. La noticia del milagro se extendió por las tranquilas calles, y la alegría de la anciana se convirtió en una celebración colectiva discreta, pero profundamente sentida. Sin embargo, en medio de la felicidad palpable, un dulce misterio comenzó a florecer, calentando los corazones y aguzando la curiosidad de la pequeña y unida comunidad.
¿Quién, entre ellos o de fuera, poseería un corazón tan vasto y una nobleza de espíritu tan grande como para realizar un acto de generosidad tan significativo y además con tal discreción, insistiendo en el más completo anonimato? Esta pregunta flotaba en el aire, generando especulaciones y diversas teorías entre los habitantes, mientras el pequeño pueblo bullía con conjeturas y celebraba el final feliz de la angustiosa situación de doña Beatriz. Julián Álvarez, a muchos kilómetros de allí, o quizás observando discretamente desde una distancia segura, recibía la confirmación de que su intervención secreta había sido un éxito absoluto. Una sonrisa serena y genuina iluminó su rostro, una expresión de contento que pocas victorias en el campo lograban proporcionarle con tal intensidad. La noticia de que la señora estaba segura y feliz en su hogar le trajo una paz interior indescriptible, una sensación de deber cumplido que trascendía cualquier trofeo o reconocimiento público. No necesitaba aplausos. La simple conciencia de haber marcado la diferencia en la vida de alguien a quien tanto estimaba era su mayor recompensa, un tesoro guardado en lo más profundo de su alma. Doña Beatriz, por su parte, vivía días de redescubrimiento y gratitud. Cada amanecer en su casita era recibido como una bendición. Las tareas domésticas, antes ensombrecidas por la preocupación, ahora se realizaban con un nuevo ánimo, con la ligereza de quien se ha librado de una carga aplastante. Hablaba del ángel guardián con una reverencia casi religiosa, y su fe en la bondad humana, que andaba maltrecha, había sido completamente restaurada. La identidad del benefactor seguía siendo un enigma fascinante para ella y para todo Calchín, pero esta incógnita solo aumentaba el aura de magia y providencia que envolvía el acontecimiento, tornando la historia aún más especial e inspiradora para todos los que la conocían y la apreciaban profundamente. Las tertulias en la plaza, en los almacenes y en los porches de las casas, ahora tenían un tema recurrente: el misterioso salvador de doña Beatriz. Algunos apostaban por algún empresario local exitoso que prefería el anonimato, otros por algún pariente lejano que había decidido ayudar de forma inesperada. Incluso había quienes barajaban una intervención divina directa. Nadie, en sus más variadas suposiciones, llegaba cerca de sospechar del joven ídolo del fútbol, Julián Álvarez, cuya visita al pueblo era vista como un retorno a las raíces, un periodo de descanso, y no como una misión secreta de filantropía. Su discreción había sido tan eficaz que permanecía completamente fuera del radar de las especulaciones, exactamente como lo había planeado desde el inicio. Julián, aunque físicamente distante de los murmullos de Calchín, se sentía profundamente conectado a aquella alegría colectiva. La confirmación de que doña Beatriz estaba bien era todo lo que importaba. Imaginaba el alivio de la señora, la tranquilidad que finalmente había encontrado, y eso le bastaba. Su actitud reflejaba la madurez de quien comprende que los actos más nobles son aquellos desprovistos de ego, realizados por el simple placer de hacer el bien. Mientras el mundo del fútbol lo celebraba por sus goles y sus logros deportivos, él encontraba una satisfacción de otro orden, más íntima y quizás más duradera, en el éxito de su silenciosa misión humanitaria. Un golazo, marcado en el campo de la vida real, con un impacto inconmensurable. La historia del benefactor anónimo se convirtió en una especie de leyenda local en Calchín, un ejemplo vivo de generosidad y altruismo. Los niños escuchaban de los mayores sobre el milagro de doña Beatriz, y la figura de este ángel guardián desconocido pasaba a integrar el imaginario del pueblo. Para Julián, esa era la mayor de las victorias: saber que su gesto inspiraba sentimientos positivos y reforzaba los lazos comunitarios, aunque nadie supiera de su participación. Cargaba consigo el dulce secreto, no como una carga, sino como una llama cálida que reconfortaba su corazón y reafirmaba sus valores más profundos, aquellos aprendidos allí mismo, en las calles sencillas de su amada Calchín, cuna de sus afectos. La paz que Julián sentía era la paz de quien ha actuado en consonancia con su conciencia.
sin esperar nada a cambio. Era la prueba de que la verdadera grandeza no reside en la fama ni en la riqueza, sino en la capacidad de compadecerse y de tender la mano al prójimo de forma desinteresada. Mientras Calchín celebraba el misterio y la bondad, Julián seguía su vida, llevando consigo la certeza de que, a veces, los gestos más silenciosos son los que resuenan más profundamente en el alma humana, transformando vidas e inspirando corazones de una manera que ningún reflector podría jamás capturar o revelar en su totalidad, dejando una huella imborrable. Julián Álvarez descubre que antiga Viciña de Calchín está prestes a perder a casa. Su ajuda secreta impede o despejo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La verdad, como un río que busca su cauce natural, acabó por encontrar una fisura para salir a la superficie. Quizás fue una pequeña indiscreción bien intencionada de alguien involucrado en el proceso legal, un comentario casual que al ser conectado con otros puntos sueltos, formó un cuadro revelador, o quién sabe, un empleado del banco que conociendo el vínculo de Julián con Calchín y la súbita cancelación de la deuda, unió las piezas del rompecabezas. El hecho es que, como un reguero de pólvora, la noticia de que el benefactor anónimo de doña Beatriz era nada menos que Julián Álvarez, el hijo más ilustre del pueblo, se esparció por cada rincón de Calchín, provocando una conmoción aún mayor que el propio milagro inicial que había salvado su hogar. La revelación no disminuyó el encanto del gesto. Al contrario, lo amplificó de manera exponencial. El pueblo entero, que ya admiraba a Julián por su extraordinario talento en los campos de juego y por su meteórico ascenso en el mundo del fútbol, se vio embargado por una oleada de emoción y orgullo aún más profunda. No era solo la generosidad del acto en sí lo que los conmovía, la considerable suma desembolsada para salvar el hogar de una antigua vecina, sino el silencio, la absoluta discreción y la humildad con que todo había sido conducido. Saber que él había actuado en las sombras, sin buscar ningún tipo de reconocimiento o publicidad, elevó su imagen a un pedestal casi mítico en el corazón de los calchinenses. Doña Beatriz, al descubrir la identidad de su salvador, sintió una mezcla abrumadora de sorpresa, gratitud y un cariño aún más intenso por el joven que un día fuera solo, la arañita, corriendo por las calles. Las lágrimas acudieron de nuevo, pero esta vez cargadas de una profunda comprensión de la nobleza de aquel muchacho. Recordó a sus padres, personas sencillas y trabajadoras, que ciertamente le inculcaron valores tan sólidos. La idea de que aquel niño, ahora una estrella mundial, no se hubiera olvidado de ella y se hubiera preocupado al punto de realizar un acto tan grandioso en secreto, era algo que calentaba su alma de una forma indescriptible. Quería abrazarlo, agradecerle personalmente, pero también comprendía y respetaba su deseo inicial de anonimato. La comunidad de Calchín, ya orgullosa de su campeón, pasó a reverenciarlo no solo como un ídolo deportivo, sino como un verdadero héroe humano. Las conversaciones ahora giraban en torno a la grandeza de su carácter, su capacidad de mantenerse con los pies en la tierra a pesar de la fama, y su corazón de oro, tan inmenso como su talento para el fútbol. Los más ancianos rememoraban historias de su infancia, destacando su humildad y su respeto por los demás, cualidades que, claramente, había llevado a la vida adulta. Julián, incluso sin quererlo, había ofrecido a Calchín un poderoso ejemplo de cómo el éxito puede ir de la mano con la generosidad y la empatía más sinceras. Para Julián, la revelación de su secreto trajo una mezcla de vergüenza por la renovada atención que no había buscado y de alivio por no tener que cargar más con el peso de la omisión, aunque bien intencionada. No hizo alarde, no concedió entrevistas sobre el asunto, simplemente sonrió tímidamente cuando se enfrentó a los agradecimientos y al cariño efusivo de sus coterráneos.
Su actitud solo confirmó lo que todos ya sabían. Su grandeza no estaba en los reflectores, sino en la simplicidad de sus gestos y en la pureza de sus intenciones. Calcín no celebraba solo a un futbolista famoso, celebraba a un hombre de valores, un ejemplo de integridad y decencia para todos. El episodio solidificó aún más los lazos de Julián con su tierra natal. No era solo el chico que salió de Calcín para conquistar el mundo, era el corazón de Calcín latiendo en el mundo y que regresaba para cuidar de los suyos. Su acción inspiró a otros en la comunidad a mirar con más atención las necesidades de sus vecinos, a practicar pequeños actos de bondad, a fortalecer los lazos de solidaridad que siempre habían caracterizado a los pequeños pueblos del interior. El legado de su gesto trascendió lo material, sembrando esperanza y reafirmando la creencia en el poder transformador de la compasión silenciosa, un faro de luz para su gente. Así, la historia de Julián Álvarez y doña Beatriz se convirtió en una joya en la memoria colectiva de Calcín, un testimonio de que los verdaderos héroes a menudo actúan lejos de los aplausos, motivados únicamente por el deseo genuino de hacer el bien. Y Julián, la araña que tejía sus sueños en los campos de fútbol, demostró que su mayor red era la del afecto y la generosidad, conectando corazones y cambiando destinos con la fuerza silenciosa de un corazón verdaderamente humilde y extraordinariamente grandioso, reafirmando que su grandeza extrapolaba, y mucho, las 4 líneas de un campo de fútbol, resonando eternamente en su amada Calcín.